Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El momento más duro del ajuste económico ya pasó. Así lo aseguró hoy el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, quien además proyectó que el crecimiento del PIB se va a acelerar. Durante la convención bancaria en Cartagena, los banqueros le plantearon al gobierno una agenda de reactivación. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La vía nacional troncal Caribe a la altura de los municipios de Pelaya y Pailitas en el sur del Cesar, que conecta con el interior del país, se encuentra totalmente bloqueada. Organizaciones campesinas y étnicas del departamento protagonizan una manifestación en rechazo a la ola de violencia contra las comunidades a manos del paramilitarismo. Los más perjudicados son el gremio de transportadores. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Consejo Superior de la Universidad Nacional citó de manera urgente a sesión extraordinaria para decidir el destino del rector de la institución. Luego de la posesión de una nueva representante estudiantil, las cargas cambiaron en el Consejo Superior, por lo que se podría anular la elección de José Ismael Peña. La cita es mañana jueves a las 8 de la mañana en el centro de Bogotá. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Condiciones en Gaza son el infierno, dice reporte. Los muertos ya superan los 36.600. Israel amenaza con megaoperación al sur del Líbano. Putin lanza nueva amenaza al mundo occidental. Organización Mundial de la Salud confirma la primera muerte de un humano por la gripe aviar de la cepa H5N2. Histórico lanzamiento de la primera cápsula tripulada de Boeing que viaja a la Estación Espacial Internacional. No cesan los ataques israelíes en Gaza. En las últimas 24 horas, estos dejaron 75 personas sin vida. El número de personas muertas desde el inicio de la guerra es de 36.600. La ONU advirtió que la seguridad alimentaria en la región empeorará. Tras casi 8 meses de guerra en Gaza, la situación cada día se agudiza más. Con cuerpos en el piso, sus familias alrededor lloran y lamentan su pérdida. A su vez piden al mundo que los ayude para no vivir más la terrible experiencia de los ataques, los cuales en las últimas 24 horas han dejado al menos 75 personas sin vida y más de 300 heridas. هذا مش وضع، هذا مش حرب، هذا دمار. حتى يعني الكلمات تعجز عن التعبير. والله أنا جاي من رفح ما نصدق حاجة. Además, según ha denunciado Médicos Sin Fronteras, la situación en el hospital es abrumadora, ya que hay gente tirada por todas partes. Mediante un informe, la ONU y la FAO prevé que la inseguridad alimentaria empeorará en la Franja de Gaza en los próximos 6 meses. Almost half of the population in Gaza is projected to be in an emergency level of food insecurity, and access to the affected population has been difficult, and also been getting staff into Gaza has not been consistent due to the insecurity. Entre tanto, el acuerdo para una tregua tambalea, puesto que Hamás insiste en que sin un compromiso firme de Israel de un alto al fuego definitivo y la retirada total de sus tropas en la franja, no se sumarán a ningún acuerdo. Y hay temor frente a lo que sería una nueva guerra. El gobierno de Israel ha dicho que está listo para emprender una operación contundente contra Hezbollah. Desde que inició la guerra en Gaza, varias de las ciudades israelíes cercanas a la frontera con el Líbano han sido blanco frecuente de lanzamientos de cohetes y drones por parte del grupo militante libanés Hezbollah, en apoyo a los ataques por parte de Israel al enclave. Los cohetes provocaron incendios forestales masivos esta semana, quemando franjas de tierra en todo el norte del país hebreo. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recorrió la frontera norte de Israel con el Líbano, donde afirmó que su país está preparado para una acción contundente contra Hezbollah. אתמול האדמה בערה פה, ואני שמח שקיביתם את זה, אבל האדמה בערה גם בלבנון. מי שחושב שהוא יפגע בנו
ואנחנו נשב בחיבוק ידיים, טועה טעות גדולה. אנחנו ערוכים לפעולה מאוד עצימה בצפון. בדרך זו או בדרך אחרת, אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון. Así lo confirmó también el jefe de Estado militar del país. אנחנו מתקרבים לנקודה שבה יהיה צריך לעשות החלטה, וצה"ל ערוך ומאוד מוכן להחלטה הזו. אנחנו 8 חודשים תוקפים כאן, וחיזבאללה משלם מחיר מאוד מאוד גבוה. הוא העלה את העוצמות בימים האחרונים, ואנחנו ערוכים אחרי תהליך מאוד טוב של אימונים עד רמה של תרגיל מטכ"לי למעבר למתקפה בצפון. Sin embargo, esto genera preocupación de que pueda estallar aún más amplio conflicto, puesto que Hezbollah es respaldado por Irán e Israel ha estado intercambiando disparos durante los últimos 8 meses en paralelo con la guerra en Gaza, atacando también a Irán, donde en abril los dos países casi entran en guerra. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que su nación podría enviar misiles de largo alcance a otros países. Amenazó con el uso de un arma nuclear. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, al ser consultado por los riesgos de una guerra nuclear a causa de Ucrania, advirtió a Occidente que Rusia podría utilizar todos los medios disponibles para defenderse si su soberanía o integridad territorial se veían amenazadas. Putin dijo que Occidente había acusado repetidamente a Rusia de ruido de sables nuclear, pero dijo que eso era erróneo. У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Además, el mandatario ruso advirtió a Alemania que el uso de sus armas por Ucrania para atacar objetivos en Rusia supondría un paso peligroso y destruiría las relaciones entre Berlín y Moscú. La Organización Mundial de la Salud confirmó el primer caso humano mortal por gripe aviar en México. En México, una persona falleció luego de contraer una cepa de gripe aviar que no se había confirmado antes en humanos. Así lo confirmó la OMS mediante un informe que pone en alerta al mundo. El virus fue detectado en un hombre de 59 años que había sido hospitalizado en la capital del país, quien presentó síntomas como fiebre, dificultad para respirar y diarrea. De acuerdo al reporte de las autoridades, el paciente no tenía antecedentes de exposición a aves de corral u otros animales y no tenía afecciones médicas subyacentes. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el momento no se han identificado otros casos de H5N2 o gripe aviar en humanos. La ex candidata presidencial opositora mexicana Xochitl Gálvez pidió la revisión voto a voto del 80% de los centros electorales del país. La ex candidata presidencial Xochitl Gálvez pidió la revisión voto a voto del 80% de los centros electorales del país, donde se realizaron los comicios el pasado domingo, en los que salió vencedora Claudia Sheinbaum, un día antes de que el Instituto Nacional Electoral comience el escrutinio oficial. En algunas casillas se han encontrado diferencias entre lo que dice el acta o la sábana de resultados de cada casilla con los datos contenidos en el PRE. Por lo pronto, son 80% de las casillas donde solicitaremos revisión de voto por voto. Hasta este momento, el INE ya aceptó el recuento en por lo menos el 60% de las casillas. Gálvez también anunció que instruyó al equipo jurídico de la campaña para que inicien los procesos legales correspondientes por la clarísima intervención del presidente en el proceso electoral, por el evidente uso de los recursos públicos en la campaña del partido oficialista Morena y por el alto nivel de violencia y la intervención del crimen organizado. El Papa Francisco dijo que hay una fea libertad que permite a los ricos explotar a los pobres. Durante la catequesis que dedicó a la figura del Espíritu Santo, el Papa Francisco dijo que hay una fea libertad que permite a los ricos explotar a los pobres. La libertad que permite a los ricos explotar a los pobres es una fea libertad.
la que permite a los fuertes explotar a los débiles y a todos explotar impunemente el medio ambiente, y esa es una fea libertad, no es la libertad del espíritu. El sumo pontífice agregó que la libertad mala se convierte en un pretexto para la carne, como la impureza, el libertinaje, idolatría, brujería, discordias y celos, y que la libertad es para hacer el bien. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le solicitó al gobierno de Estados Unidos llegar a un acuerdo para que los migrantes no sean devueltos a su país. Esto luego de la nueva medida que tomó el presidente Joe Biden, que restringe las solicitudes de asilo. El presidente Andrés Manuel López Obrador abogó para que los migrantes que crucen de forma irregular la frontera entre Estados Unidos y México sean devueltos directamente a sus países tras el anuncio de Washington sobre las nuevas políticas migratorias. Estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que si ellos toman una decisión de deportar, lo hagan directo. Y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo. El primer mandatario mexicano respondió así a una prohibición anunciada por Estados Unidos para negar el asilo a inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera del sur del país, deportarlos a sus países o devolverlos a México. Las medidas no serán permanentes y se suspenderán cuando el número de migrantes que cruzan la frontera sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda gestionarlo de forma segura y eficaz. Además, incluyen excepciones humanitarias como menores no acompañados, víctimas de trata o personas enfermas. Nuevo ataque con arma blanca en Alemania dejó un político herido. Un candidato a las elecciones locales por el Partido Populista de derecha fue atacado con un cuchillo cuando se enfrentó a una persona que arrancaba carteles de su campaña. La policía confirmó la detención del hombre mientras el candidato continúa hospitalizado. Y hubo un tiroteo frente de la Embajada de Estados Unidos en Beirut. El ejército del Líbano capturó al hombre armado que abrió fuego frente a esa sede diplomática. Las autoridades señalaron que el incidente no causó víctimas y que los soldados libaneses y la seguridad del complejo actuaron con rapidez. Los nuevos billetes con el rostro del rey Carlos III de Reino Unido entraron hoy en circulación. De ese modo, la imagen del monarca británico aparece en los diseños existentes de los billetes de 5, 10, 20 y 50 libras esterlinas. El Banco de Inglaterra ha recordado que los billetes de polímero con el retrato de la difunta reina Isabel II seguirán siendo de curso legal y que circularán junto con los billetes del rey Carlos III. Despegó con éxito Starliner, la primera misión tripulada de la NASA y de la compañía aeronáutica Boeing. La nave tripulada de Starliner de Boeing despegó con éxito este miércoles en su primer vuelo de prueba, un hito que lleva una década en desarrollo y que tiene lugar tras 2 intentos fallidos. It's different from the old days, but we go with our commercial partners now. And when we expand our fleet of spacecraft, what we're doing is expanding our reach to the stars. La misión denominada Crew Flight Test es la culminación de los esfuerzos de Boeing por desarrollar una nave espacial que rivalice con cápsula a Crew Dragon de SpaceX y amplíe las opciones de Estados Unidos para transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional en el marco del programa de tripulación comercial de la NASA. La iniciativa de la agencia federal pretende fomentar la colaboración con socios de la industria privada. Pregunta Yamil. Muy buenas noches. Anoche tuvimos la ocasión de presentarles en esta sección al señor expresidente Juan Manuel Santos y hoy es también un honor presentarles al señor expresidente Iván Duque. El gran debate que hay hoy en Colombia es la eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Petro parece ser uno de los promotores de esa iniciativa, pero nadie sabe para qué convocar a una constituyente. El señor expresidente Duque es nuestro invitado de esta noche. Buenas noches, presidente. Gracias por aceptar esa invitación
él se encuentra en la ciudad de Cartagena. ¿Qué opinión tiene usted, señores presidente, sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, primero que todo, muy buenas noches, Yamit. Un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia de Pregunta Yamit. Yo creo que aquí hay un elemento muy claro. El presidente Gustavo Petro quiere perpetuarse en el poder y por eso es que apela a la constituyente. Usted se preguntará por qué lo digo. Porque después de que la Constitución, con la reforma que se adelantó en el año 2017, prohibiera la reelección, tiene solamente dos mecanismos para restablecerla: o un referendo o una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ahí hay un primer elemento comunicante. Lo segundo es que el presidente quiere convocar una constituyente sin adelantar todos los procedimientos que contempla la Constitución. Y eso sería un golpe gravísimo a la institucionalidad de nuestro país. Y claramente el propósito se ve muy definido cuando han buscado mensajeros, un ex canciller y ahora un grupo de abogados que salen con ese elemento casi que delirante de que se puede convocar a través de un decreto, tratando de justificarlo en el acuerdo de paz del 2016, que en ningún momento dice eso y que además lo quieren ahora elevar al rango de supraconstitucional, algo que tampoco fue concebido así y que la propia Corte Constitucional determinó se tiene que someter a lo que dice nuestra Constitución, de tal manera que esa propuesta tiene la intención de perpetuarse en el poder y lo quieren hacer a través de este mecanismo hechizo, Yamit. Pero mire, señores presidente, el presidente Petro declaró claramente que él no está aspirando a la reelección. Usted se da cuenta, Yamit, que él utiliza elementos de zozobra de manera permanente. De hecho, ayer volvió a decirlo que no rechaza esa posibilidad. Y usted se ha dado cuenta que en los últimos 6 meses, en por lo menos 4 ocasiones ha hablado de la reelección del modelo. E inclusive en un evento público en el departamento del Valle hace tan solo unas 8 o 9 semanas, dijo que él continuaría hasta donde el pueblo lo quisiera, apelando al pueblo como el factor constituyente. Entonces, si es así, si es que el presidente no tiene ningún deseo en hacerlo, pues que rechace de plano, primero, la posibilidad de hacer una constituyente sin cumplir con los procedimientos que establece la Carta Política. Y segundo, que también sea absolutamente claro y que no tenga mensajeros ni del Parlamento, ni ninguno de estos otros áulicos que aparecen desde distintos frentes hablando de la necesidad de la reelección del presidente. Para convocar a una constituyente, señores presidentes, si se aplica la Constitución, se necesitan por lo menos 2 años más. Por lo menos, Yamil, por lo menos, porque si usted se da cuenta, el procedimiento ¿cuál es? Se tiene que presentar un proyecto de ley, tiene que surtir 8 debates, tiene que una vez se apruebe ese proyecto someterse al control de la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional establece que es constitucional, se tiene que proceder a convocar un referendo donde más de 13 millones de personas participen y donde el sentimiento mayoritario diga que se convoque la Asamblea Constituyente. Tiene que convocarse, tiene que elegirse, tiene que sesionar, tiene que promulgar, pasar nuevamente por control constitucional y eso, por supuesto, tarda más de 2 años. Como los tiempos no le dan al gobierno, el gobierno está buscando un mecanismo hechizo, irregular y valiéndose de cualquier argumento de supraconstitucionalidad en el acuerdo de paz para tratar de justificarlo. Y usted bien lo dice, hoy en día eso no es posible y no es posible además con las mayorías que tiene la Corte Constitucional, que son personas absolutamente comprometidas con la defensa de la Carta Política. Pero aquí hay una estrategia, Yamid, y es que de más o menos el próximo mes hasta septiembre del año entrante se van a ir 4 magistrados de la Corte Constitucional. 1 que eterna al presidente, 2 que eterna a la Corte Suprema, 1 que eterna al Consejo de Estado, y para que el gobierno pueda considerar la posibilidad de utilizar ese mecanismo hechizo, tiene que tomarse la Corte Constitucional, y yo creo que ese es un elemento frente al cual todos los colombianos debemos poner muchísima atención. Y existe la posibilidad numérica
señores presidentes, de que eso pueda ocurrir? Hoy en día hay un magistrado que fue ternado por el presidente, que es el doctor Vladimir Fernández. Se van a retirar el magistrado Lizarazo, se va a retirar la doctora Cristina Pardo, se va a retirar la doctora Fajardo y el doctor José Fernando Reyes en el próximo año. Si hay uno que adicional que terna el presidente, hacen dos, por supuesto, pero si el gobierno incide en las ternas que vengan de la Corte Suprema o del Consejo de Estado y en lugar de tener defensores de la Constitución, hay alzafuelles o correvidiles de los intereses del gobierno, estará seriamente amenazada la institucionalidad, porque toda esa fórmula que han buscado justificar parte de la base que si el presidente emite un decreto, pues este decreto tendrá que pasar, claro, por el control del contencioso administrativo, pero también tendrá que pasar por el control de constitucionalidad. Y si lo hiciera a través de un mecanismo extraordinario, llámese estado de conmoción o estado de emergencia, por supuesto que pasa revisión automática de la Corte Constitucional. Y si tiene mayorías en ese momento, pues podría traerse de los cabellos un argumento que trate de legitimar lo que hasta ahora han venido haciendo los mensajeros del presidente. Argumento que es el de convocar al pueblo. No solamente ese, Yamid, porque acuérdese que ahí hay dos ideas que se han ventilado. Se ha ventilado la idea de que la constituyente no cumpla con los requisitos establecidos en la Carta Política y que se asemeje más a lo que fue la constituyente de Maduro de hace 2 años, que es convocar distintas organizaciones populares al amaño del gobierno sin tener que acudir a la representación que debe darse en un panorama electoral puro. Entonces, aquí hay una intención vedada y es la de la ruptura institucional. Yo vengo diciendo algo, Yamid, que lo hemos visto en varios gobiernos que tienen sintonía con el Foro de Sao Paulo, con el Grupo de Puebla, y es lo que yo llamo los 4 actos de la destrucción democrática. Primero es el acto de la ternura, de hablar de acuerdos nacionales, de invitar a distintos sectores mientras hacen purga en las fuerzas militares y mientras acallan al sector privado. Acto segundo, se arrecia y se radicaliza el discurso. Y ahí ya empiezan a darse discursos en contra del sector privado, etcétera. La tercera o el tercer acto es el del caos, llevar a que distintos sectores entren en caos para buscar mecanismos extraordinarios y ahí se activa la cuarta escena o el cuarto acto, que es la ruptura institucional. Hasta ahora, el Congreso de Colombia y las Cortes han impedido que se aprueben muchas de estas reformas que tienen como objetivo generar un caos en distintos sectores. Entonces, lo único que les hace falta para poder cumplir ese plan es que tengan un control absoluto sobre quiénes son los intérpretes de la Carta Política. Señores presidentes, sí. La voluntad del presidente Petro es realmente la que usted plantea, de que él está aspirando a la reelección presidencial. ¿Por qué cree que él lo niega? Primero, porque creo que cometieron unos errores de cálculo en abrir ese debate en este momento. Y ellos se han dado cuenta de que cometieron un error. Ellos tenían el plan, pero al haber anticipado y ver el rechazo que esto ha generado en la ciudadanía, en el sector privado, en los distintos sectores políticos, en el periodismo, en la comunidad internacional, están tratando de recoger. Pero no hay que llamarse engaños. El plan continúa. Y para que el plan se pueda materializar, necesitan el control de la Corte Constitucional. Por eso llevo alertando sobre este tema ya varios días y creo que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, tienen que garantizar que cuando les corresponde enviar las ternas para que vote el Senado de la República, tienen que buscar que esas ternas estén conformadas por personas de gran idoneidad y que no sean serviles a los intereses del gobierno. ¿Y qué riesgo existe de que eso ocurra, señor expresidente? Pues, Yamid, estamos en un momento donde hemos visto presiones a distintos sectores de la institucionalidad colombiana. Yo creo en la idoneidad y creo además no solamente en el trabajo que adelanta la Corte Suprema, sino también en el Consejo de Estado. Pero es muy importante que el país y ellos sepan que hay en este momento un interés de tomarse la Corte. Entonces, quienes se vayan a postular, quienes vayan a ser entrevistados, quienes van a pasar por ese proceso de selección, tienen que ser personas frente a las cuales no haya la más mínima duda de que pueden ser permeables, eventualmente de ser sometidos o de ser conquistados
o de ser motivados por el gobierno para que se pueda dar un golpe a la institucionalidad constitucional de Colombia. Ahora, señor expresidente, si las cosas son como usted dice, ¿qué se puede hacer para que eso que usted dice no ocurra? Si las cosas son como dice usted que son, ¿qué hacer para que no sean? Primero, Yamit, ya lo más importante es conocer la estrategia, que muchas personas no tenían claro lo que se venía en juego con la Corte Constitucional. Si ya sabemos que se van a tener que elegir 4 magistrados, de los cuales uno de ellos es externado por el presidente y los otros son competencia de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, que el país lo sepa, que lo sepa la institucionalidad, que lo sepa toda la sociedad, es muy importante para que entre todos garanticemos que la Constitución no va a estar en riesgo. Segundo, es muy importante que cualquier tipo de acción que se tome contraria a la Constitución tenga también una respuesta contundente de los organismos de control, de las Cortes en lo que tiene que ver con sus facultades de aprobación o de evaluación, y desde luego también de toda la institucionalidad que corresponde a las fuerzas que tienen como objetivo y como mandato defender la Constitución Nacional. No se puede en este momento poner en juego y en jaque lo que Colombia ha construido durante décadas. Tenemos una de las democracias más antiguas, si no la más antigua de América Latina, y tal vez la segunda más antigua de este hemisferio, y no podemos dejar que por unas pretensiones de perpetuarse en el poder, esa institucionalidad esté en jaque. Yo creo que ese consenso de toda Colombia en torno a proteger la Constitución es definitivo, y como lo he dicho, que el presidente termine su mandato el 7 de agosto del 2026, ni un día antes ni un día después, pero que no busque mecanismos hechizos para quedarse en el poder. ¿Qué es lo que usted llama mecanismos hechizos? Un decreto, o que se trate de interpretar el acuerdo con las FARC como han pretendido algunos de los correveidiles y áulicos del gobierno, que dicen que eso es como si fuera un tratado internacional con rango supraconstitucional. Eso también es falso. La propia Corte Constitucional en varias sentencias ha sido contundente en decir que ese acuerdo se rige y se suscribe dentro del marco constitucional de Colombia. No es una constitución paralela, no es un tratado internacional, entre otras cosas, porque no ha sido además ratificado a través de ninguna ley a quienes quieren traer esa interpretación. Ya hay un proceso de ejecución y de implementación que va a cumplir 7 años. Entonces, que no busquen mecanismos inexistentes para tratar de justificar lo que a todas luces sería violar los procedimientos taxativos que contempla la Constitución del 91. Usted respondió hace un minuto, señor presidente, que basta un decreto. ¿Qué decreto? ¿Cómo es el decreto? No, yo no he dicho que basta un decreto, Yamid. Estoy diciendo que es lo que el gobierno quiere hacer. Eso es lo que algunos abogados han dicho que el gobierno quiere hacer, que han tratado de, a través de ruedas de prensa, sin representar a nadie, decir que con solo un decreto el presidente podría convocar una constituyente. Lo que estoy diciendo es todo lo contrario. Eso es un mecanismo hechizo que debe ser rechazado. ¿Y cómo se hace para que con un solo decreto se pueda convocar una constituyente que esté a favor del presidente? No, es que no se puede. Por eso estamos teniendo esa conversación, Yamid. No se puede, es inviable, es imposible a la luz del ordenamiento constitucional. Pero de ahí la importancia de que la Corte Constitucional mantenga unas mayorías en defensa irrestricta de la Constitución del 91, porque esa idea del decreto la pueden revivir el día que tengan el control total de la Corte, si es que esa situación llegase a ocurrir. A ver, mire, señor presidente, una de las razones que podrían darle a usted mucho sentido en lo que está diciendo es que el país está hablando, o sus dirigentes, de una Asamblea Nacional Constituyente, pero nadie sabe para qué. Pues yo no estoy de acuerdo con una constituyente, Yamid. Yo creo que Colombia no necesita en este momento entrar en una zozobra institucional. De ahí el riesgo que está generando el gobierno con estos discursos y con estos globos.
Si usted se da cuenta, la economía colombiana viene con un desempeño muy pobre, crecimientos por debajo del 1%, la inversión está prácticamente contraída, hay incertidumbre en múltiples sectores. Y si ahora lo que se quiere proponer es barajar institucionalmente el país, por supuesto, esto va a generar mucha más incertidumbre, va a ser percibida negativamente por los mercados, se va a incrementar el costo del crédito y esto puede llevar a que la economía colombiana tenga inclusive una situación de comportamiento aún peor y, ¿por qué no, recesivo? Yo creo que la idea de una constituyente en este momento, primero, no es necesaria, segundo, no es conveniente y tercero, el argumento del gobierno de apelar a ella para perpetuarse en el poder y para tratar de aprobar las reformas que no se han podido aprobar a través del constituyente delegado, que es el Congreso de la República, me parece que son razones suficientes para que este adefesio no prospere. Y mire, señor presidente, ¿a usted qué lo conduce a concluir en que lo que el presidente Petro busca es su reelección? Lo ha dicho varias veces, Yamit. No solamente lo ha dicho a lo largo de este semestre, por lo menos en 4 ocasiones cuando ha hablado de que se reelija el modelo, cuando ha hablado también de que continuará hasta donde el pueblo lo considere. Y el solo hecho de que la reelección solamente pueda establecerse dentro de uno de sus 2 mecanismos a través de una constituyente es suficientemente claro. Pero si quiere una razón adicional, todos los gobernantes que han pertenecido al Grupo de Puebla o al Foro de Sao Paulo han tratado de utilizar estos mecanismos. Lo hizo Evo Morales, lo hizo Chávez, lo hizo Ortega, lo hizo Correa. Entonces, tenemos que darnos cuenta de los riesgos institucionales que esto conlleva y por eso es muy importante el consenso nacional que hay hoy en contra de este adefesio. Pero mire, señores presidentes, yo diría que si el presidente Petro tuviera mayorías, según todas las encuestas en el país hoy, mayoría de favorabilidad, digo, podría entenderse la tesis suya de que él aspira, pero él no está por encima del 30 y pico de favorabilidad, el 60 y pico. Yamit, tengamos en cuenta una cosa. Sí. En eso que usted dice estamos de acuerdo, pero es que primero la popularidad nunca es una patente de corso para quedarse en el poder, porque la Constitución está por encima de esa concepción de la popularidad como forma de gobierno. Segundo, es también muy importante tenerlo en cuenta, justamente porque el gobierno no tiene mayorías en el Congreso y justamente porque no tiene control hoy de las Cortes, es que está tratando de apelar a un mecanismo que no está contemplado en la Constitución. Y por eso han aparecido estos intérpretes que hablan de un decreto y que además hablan de ese decreto legitimado por un supuesto acápite del acuerdo que se firmó con las FARC. Cosas que no tienen ningún sentido, que son absolutamente delirantes, que han sido rechazadas por los propios negociadores. Pero es importante que como el gobierno está apelando a estas herramientas, sepamos que como ya se le vieron las orejas al burro, tenemos que mantener la solidez institucional para proteger nuestra democracia. Y ahora, señores presidentes, ¿usted piensa que qué debería hacerse por parte de los dirigentes nacionales para contener ese propósito si es que existe? Primero tiene que haber un gran consenso nacional que se manifieste en las instituciones correspondientes, en el Congreso, en los organismos de control, en las Cortes, que también haya un claro rechazo por parte de todo el establecimiento económico de nuestro país, el establecimiento gremial, las organizaciones de la sociedad civil, el periodismo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que partir de la base que más que estar en sincronización política, tenemos que estar en una gran coordinación de defensa restricta de nuestra democracia y de nuestra Constitución, Johnny. Pero, a ver, señores presidentes, es que usted tal vez me comprendió mal la pregunta anterior, en el sentido de que podría tener razón de ser la afirmación suya de que el presidente Petro aspira a su reelección si él tuviera una mayoría de favorabilidad, pero es que no la tiene. Yamit, más allá de si la tiene o no la tiene, primero tenemos que darnos cuenta que no se puede restablecer
hoy si no es a través de una asamblea constituyente o de un referendo, pero una asamblea constituyente convocada con todos los requisitos que establece la Constitución, cosa que pondría al país en zozobra, que tomaría más de 2 años, que los tiempos no le alcanzan al gobierno. Eso está más que claro, lo he dicho en reiteradas ocasiones a lo largo de esta entrevista. Y obviamente el presidente lo que estaría buscando es un mecanismo irregular para poder él convocar esa asamblea y poder restablecer la reelección para perpetuarse. Pero adicionalmente a eso, el gobierno tendría la intención de utilizar no solamente todo el aparato económico del Estado, todo el régimen de subsidios, todo el régimen de despliegue de capacidades de servicios, únicamente con el propósito reeleccionista, como lo hemos visto en varias ocasiones en los países que han sido gobernados para quienes siguen el libreto del Foro de Sao Paulo. Entonces, yo creo que esto no lo podemos minimizar, pero tenemos que ser optimistas y tenemos que unificar el criterio de todos los colombianos para defender nuestra democracia, y tenemos que partir de la base que cualquier tipo de convocatoria de asamblea sin cumplir con los requisitos constitucionales es inviable. Y segundo, que también el Congreso de la República, cuando llegue esa discusión a su seno, tendrá también que rechazarlo, porque no vamos a someter al país a esta incertidumbre institucional. Usted, señor expresidente, se encuentra en este momento en Cartagena, pero habitualmente vive en Estados Unidos y está asistiendo en Oxford a cursos en el cual usted es catedrático. ¿Usted estaría decidido, señor expresidente, a regresar a la política activa si es que se presenta el hecho que usted denuncia va a ocurrir? Primero, Yamit, yo nunca me he retirado de la defensa de los principios, los valores que he defendido y que he enarbolado, partiendo de la base de la defensa de nuestra Constitución. El rol de nosotros los expresidentes no es estar de candidatos ni de reemplazar a quienes tienen vocación de poder. Lo que sí tenemos es estar siempre listos para la batalla política, para defender las cosas en las que creemos. Y por supuesto, yo soy una persona que no creo ni en este momento en una asamblea constituyente, ni en su necesidad, ni mucho menos en que se abran canales a través de los cuales se busque perpetuar un modelo de gobierno bajo los mismos precedentes que hemos visto en otros países de América Latina, donde hay gobiernos que se rigen bajo los libretos del Foro de Sao Paulo. Entonces, siempre estaré listo para defender las ideas, los principios en los que creo, y sobre todo para defender nuestra democracia. Aquí no podemos obrar con criterio personalista ni con intereses personales. Aquí nosotros necesitamos preservar nuestra democracia, la alternancia del poder y la no reelección que en este momento rige a Colombia. Estar listos quiere decir, señor expresidente, regresar íntegramente a la actividad política por parte suya. Yo no me he retirado de vivir en Colombia, Yamil. Yo sigo viviendo en Colombia, tengo compromisos internacionales, sigo teniendo participación en foros académicos, participo también del Grupo Libertad y Democracia con varios exmandatarios de América Latina, y siempre estaré listo para defender la democracia. Y le quiero decir una cosa, es muy importante también que no dejemos que el gobierno capture el debate político, porque ya hay varias personas en Colombia que han manifestado sus intenciones de ser candidatos para el 2026, que empiecen a salir todos a la palestra, que empiecen todos también a mostrar el interés de defender nuestra democracia. De parte mía, estaré siempre listo al debate de defensa de las ideas en las que creo, pero también de defender nuestra democracia y evitar que la traten de someter al albedrío o al criterio sesgado y prejuiciado de quienes quieren imponerle a Colombia una doctrina ideológica y no la capacidad nacional y democrática de concertar grandes consensos. Señor expresidente Iván Duque, muchas gracias por haber aceptado usted esta invitación. Le agradecemos mucho, y a ustedes televidentes también por la sintonía. Muchas gracias, doctor Duque, muy amable, y también para ustedes. Continúen, los invitamos aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Banco de la República asegura que lo más duro del ajuste económico ya pasó. Leonardo Villar, gerente de Banrepública, pronostica que economía entra en senda de crecimiento. Pliego de peticiones de la banca al presidente Petro para reactivar economía.
Subió precio de los alimentos en mayo, revela Bolsa Mercantil de Colombia. Crecen bloqueos en el país, taponadas Panamericana y Troncal Caribe. Piden combatir paramilitarismo. Continúa toma de nunciatura y el Ministerio del Interior. Piden a la OEA protección para comunidades indígenas. Aprobada por unanimidad reforma a educación en tercer debate en comisión del Senado. En La Mojana han sido invertidos hasta hoy cerca de 400.000 millones de pesos que no han servido para nada. Constituyente puede establecer reelección presidencial, asegura exfiscal Montealegre. Expresidente Iván Duque asegura que Gustavo Petro busca su reelección a través de la Constituyente. Santa Rosa de Osos bajo agua, incomunicación total. Otra EPS se va. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que lo más duro del ajuste económico ya pasó. El funcionario intervino en la instalación de la versión número 58 de la Convención Bancaria, que se reúne en Cartagena. Juan Armando Rojas es nuestro enviado especial a Cartagena. Buenas noches, Juan. Detalles de lo sucedido. Muy buenas noches, saludo desde Cartagena, donde ha comenzado hoy la Convención Bancaria, uno de los eventos económicos más importantes del año y donde se reúne el sector financiero, pero también con los gremios de la producción y el gobierno nacional. Y en la primera jornada de apertura, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, dio una noticia esperanzadora para la economía del país, y es que ha señalado que lo más duro del ajuste económico ya pasó y la economía colombiana, aparentemente, según los cálculos del Banco de la República, ha entrado en una senda de reactivación. Todos los indicios sugieren que lo peor y más doloroso del proceso de ajuste ya quedó atrás. Como ya lo vimos, la perspectiva hacia adelante es de un crecimiento económico en proceso de recuperación y de menores costos de fondeo. De hecho, las tasas de los CDTs se han reducido a lo largo del último año en magnitudes mayores a las de la reducción en las tasas de política. En este escenario de la Convención Bancaria, el gremio financiero le ha planteado una especie de pliego de peticiones al gobierno nacional, planteando una agenda de reactivación económica al gobierno de Petro, con algunas medidas novedosas para atraer la inversión y estimular el ahorro, como por ejemplo la posibilidad de que extranjeros puedan invertir en CDTs. Y en ese sentido hemos estado hablando efectivamente de medidas de cómo podemos retener más ahorro en Colombia y también cómo podemos atraer más ahorro. Entre tanto, hoy el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo alusión a través de sus redes sociales a la buena noticia del aumento de las exportaciones y también habló de tasas de interés. Durante el mes de abril, Colombia registró un incremento del 17,9% en las exportaciones, esto en comparación al mismo mes en el año pasado. El presidente catalogó esto como parte de la reactivación económica en Colombia y reiteró el llamado al Banco de la República para bajar las tasas de interés. Esperaban la bancarrota, pero la economía colombiana comienza su reactivación. Sería mayor si bajaran las tasas de intereses reales, pero al contrario, las suben. Uno de los invitados internacionales a la Convención Bancaria aquí en Cartagena es el exministro de Economía de Chile, Andrés Velasco, quien se ha referido a uno de los temas políticos del momento en Colombia, la posibilidad de una asamblea constituyente, partiendo de la base de que ese país, Chile, ya pasó por una asamblea constituyente. Él ha hecho planteamientos en torno a los riesgos que implica este tipo de iniciativas y también lo que tiene que ver con el surgimiento de movimientos extremistas. Cambio constitucional. Yo no tengo nada en contra con la idea de que las constituciones se pueden mejorar, pero la idea de que vamos a elegir una constituyente, vamos a partir de cero, es una idea quizá atractiva, pero que tiene muchos recovecos y complicaciones. Entre tanto, aquí también ha sido motivo de discusión algunas dificultades que se han presentado en Bancolombia con la plataforma, y este fue el anuncio que hizo el superintendente financiero César Ferrari para corregir precisamente un problema que se viene presentando con la prestación de servicios digitales en este que es uno de los bancos más grandes e importantes del país. Seguimos investigando qué cosa es lo
que está pasando, nos han asegurado que esto se va a recuperar prontamente y espero que así suceda. Con la cámara de Juan Carlos Moreno, desde Cartagena, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Juan, muchas gracias. Sí, la Bolsa Mercantil de Colombia reportó un alza en el precio de los alimentos al cierre de mayo. De acuerdo con el índice de precios agropecuarios de la Bolsa Mercantil de Colombia, para el mes de mayo se presentó un leve incremento en la cotización de los alimentos del 1,3%. El indicador, que en enero se ubicaba en 234,97%, bajó en febrero y en marzo al 230,45%. Sin embargo, al mes de abril subió a 236,17% y en mayo a 239,26%. Ya empiezan a afectar el precio de los alimentos y en general los cultivos y el sector agrícola. Entonces, esto hasta ahora, digamos, está empezando. Seguramente qué tan fuerte va a ser el fenómeno de la Niña y cuánto va a durar, pues va a determinar realmente cuál va a ser la presión alcista en el precio de los alimentos. Con la tendencia, el Banco de la República mantendría su política gradual de reducción de tasas de interés. Entonces el Banco de la República está muy precavido con la inflación, dado que todavía no vemos este año que se ubique dentro del objetivo del Banco de la República, y por eso el discurso ha sido más de cautela. Se espera que la inflación total cierre sobre el 6% al cierre del año. Hay varias vías bloqueadas en diferentes zonas del país. La situación más grave se da en la troncal del Caribe, a la altura de Pailitas, César. La vía nacional troncal Caribe, a la altura de los municipios de Pelaya y Pailitas, en el sur del Cesar, que conecta con el interior del país, se encuentra totalmente bloqueada. Organizaciones campesinas y étnicas del departamento protagonizan una manifestación en rechazo a la ola de violencia contra las comunidades a manos del paramilitarismo. Los más perjudicados son el gremio de transportadores. Es un trauma. Hay carros que llevan 12, 15 horas allá parqueados y eso afecta mucho a los clientes, que pues muy posiblemente son niños, mujeres embarazadas. Son más de 15 kilómetros de vía bloqueados que mantienen paralizados a cientos de vehículos con sus respectivos conductores, pero además a miles de pasajeros que no han logrado llegar a su lugar de destino. Solamente estamos despachando buses para la costa, especialmente Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. La ruta Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga está suspendida. Por su parte, el alcalde del municipio de Pailitas le contó a Noticentro 1 CMI que se encuentran preocupados por la manifestación, que suma más de 24 horas, y esperan una acción inmediata del gobierno nacional. Estamos a la espera del resultado de una mesa de concertación que se instaló en la ciudad de Bogotá, donde están dialogando los líderes campesinos. El Congreso va a tener que dictar una serie de disposiciones, porque usted no tiene derecho a impedirle que el ciudadano pueda gozar de la plena libertad para poder movilizarse. Esta manifestación hace parte de una movilización nacional que se desprende en varios puntos del país y que esperan resolver luego de una mesa de negociación entre el gobierno nacional y líderes de la protesta. En Bucaramanga se registra represamiento de alimentos por el bloqueo de la troncal Caribe. En un 99% está afectada la movilidad del sector transporte desde Bucaramanga para la costa norte por culpa de los bloqueos que adelantan campesinos en el corregimiento de la Floresta entre Pelaya y Pailitas, sur del Cesar. En promedio nosotros tenemos en el día 35 a 40 despachos hacia la costa atlántica, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Valledupar y el Banco Magdalena, que son los destinos que se han visto en el momento perjudicados. A la hora tenemos apenas el 1% de esos despachos. Quiere decir que la afectación es inmensa para la terminal de transporte y para las empresas igualmente. Nos están perjudicando a los que viajamos, porque los pasajes, realmente los carros se retardan demasiado para llegar, y entonces uno le dan, por ejemplo, un itinerario, le dicen que 8 horas demora el viaje y resulta que se echa 10, 12 horas. De continuar los bloqueos, el sector agrario se suma a la lista de afectados por ser esta una despensa de alimentos que surte desde la central mayorista Centro Abastos a las plazas de mercado de la costa norte colombiana. La vía panamericana está nuevamente bloqueada. No hay paso entre Popayán y Pasto. Nuevamente la vía panamericana que comunica al sur del país entre Timbío y Rosas, sector Las Cruces en el departamento del Cauca, se encuentra bloqueada por las comunidades campesinas como muestra del rechazo al paramilitarismo. Que se siga discutiendo el tema de la doctrina militar,
para que las fuerzas militares y de policía se pongan al servicio de las comunidades y no como unos organismos de represión y violación a los derechos humanos. Además, los manifestantes exigen respeto a la vida y los derechos humanos de líderes y lideresas. Que el gobierno reconozca la actividad, la acción de los grupos paramilitares en Colombia y sus impactos en las comunidades, las organizaciones, los líderes y las lideresas. De esta manera, las comunidades han indicado que en las próximas horas darán paso vehicular intermitente y que el bloqueo en la vía continuará. En el lugar del bloqueo han hecho presencia miembros del gobierno departamental con el fin de poder dialogar con los manifestantes y llegar a un acuerdo para desbloquear completamente la vía panamericana. Y en Bogotá, 2 días completa la toma por parte de indígenas y campesinos a la Nunciatura Apostólica y la zona aledaña, la sede del Ministerio del Interior. La toma de la cuadra a las afueras de las oficinas del Ministerio del Interior en plena carrera octava con calle 12 ocasionó que las autoridades de tránsito cerraran la vía, colapsando las calles del centro de Bogotá. Con carpas, baños portátiles y equipamiento para subsistir varios días, continuarán hasta que les den solución a las 8 peticiones que discuten con el gobierno nacional, especialmente el desmonte del paramilitarismo que aseguran continúan sus territorios de origen. Estamos como refugio humanitarios, es la exigencia de una mesa y la garantía de los derechos que nos permanezcan en nuestro territorio. En la Nunciatura Apostólica, ubicada en la localidad de Teusaquillo, con carpas y bidones de agua montaron un asentamiento transitorio para una gran cantidad de personas, asegurando que allí tienen un refugio humanitario. Allá hay una aproximación de 220 también, pero no solo estos 2 puntos. Aquí en el país tenemos diferentes puntos de concentración de refugios humanitarios. Dicen que permanecerán de manera indefinida en ambos sitios de la capital del país a la espera de una respuesta contundente por parte del gobierno. Si hoy y mañana nos instalamos la mesa y construimos esta ruta, pues ya ahí vamos dando una respuesta al país y al mismo gobierno para ir dando un resultado que nosotros queremos y nuestras comunidades quieren de nosotros. En ninguno de los 2 puntos se han reportado alteraciones al orden público que hayan requerido intervención de las autoridades, pero el tránsito vehicular y peatonal es restringido. La Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC, pidió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas de protección para los pueblos indígenas por riesgo de extinción física y cultural, especialmente para los pueblos wayú y sicuano. Los pueblos indígenas, según la ONIC, se exponen, tal como lo dijo la Corte Constitucional recientemente, a un exterminio físico y cultural por causa del conflicto armado y las economías ilegales en sus territorios. Todo ese conjunto de hechos victimizantes ponen en total riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas de Colombia, y eso lamentablemente hoy no hay mejoría. Según la ONIC, pese a su apoyo a la paz total, esta aún no se ve reflejada en los territorios. Pero nosotros sí también tenemos que denunciar que mientras se está dialogando, se está incrementando las violaciones a los derechos humanos, tanto por las guerrillas como por el Ejército de Colombia. Especialmente denuncian el reclutamiento forzado de menores. El ELN, mientras ha mantenido los diálogos de paz, ha estado reclutando de manera permanente a niños y jóvenes indígenas. Eso nos preocupa. Si van a hacer la paz, ¿para qué están reclutando más población? ¿Por qué, si están dialogando, están desobedeciendo las reglas del derecho internacional humanitario? No solo el ELN está reclutando menores, todos los grupos armados, según la ONIC, incurren en esta práctica que viola el derecho internacional humanitario. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a la situación de protestas y bloqueos en varias regiones del país. Aseguró que parte del pliego de peticiones no se soluciona en una mesa de concertación y señaló que no son necesarios los bloqueos para ser escuchados. Esta noche, altos funcionarios del Gobierno Nacional se reunieron con los líderes de la organización Congreso del Pueblo para poner sobre la mesa su pliego de peticiones. Más temprano, el ministro del Interior aseguró que el paramilitarismo no se puede solucionar en una mesa de conversación. Hemos enfrentado al paramilitarismo, ejército, policía, los resultados se están viendo. De la posibilidad de una negociación política, estamos abiertos a esa negociación política, pero creer que en una mesa de conversación se va a arreglar el problema del paramilitarismo, pues no es real. El ministro del Interior calificó como injusto con otros grupos sociales los bloqueos en las vías del país y cuestionó el accionar de estas comunidades. Pacífica, una toma de esas,
Yo sí creo que es bastante injusto con el resto de comunidades campesinas que se estén produciendo este tipo de bloqueos, no solo en el Cauca, sino en Cesar y en otros lugares del país. Nosotros no necesitamos que nos bloqueen para sentarnos a hablar. El ministro agregó que desde el primer momento el gobierno ha sostenido un diálogo con los integrantes de este movimiento social en busca de una solución a su pliego de peticiones. El Consejo Superior de la Universidad Nacional citó a sesión extraordinaria para mañana con el fin de decidir el destino del rector de la institución. La cita es mañana jueves a las 8 de la mañana en el centro de Bogotá, tras la llegada de una nueva representante estudiantil al Consejo Superior que pide nombrar un rector encargado. Las cuentas han cambiado en la máxima autoridad universitaria y se podría dar el revocamiento del profesor Ismael Peña como rector. Ahora que que hay una mayoría diferente, una mayoría que no es cómplice de estos actos no legales, ¿cierto? Estos actos obscuros, pues que se pueda volver a hacer la designación cumpliendo las normas de la universidad. Perfectamente el Consejo Superior lo puede hacer porque es la máxima autoridad administrativa de la universidad. Al voto de la representante estudiantil se suman los 3 representantes del gobierno, así como Víctor Manuel Moncayo, el nuevo representante del Consejo Nacional de Educación Superior. Una situación que en el medio ha causado amenazas contra quienes han denunciado la ilegalidad de la elección de Peña como rector. El profesor Satizábal tuvo que salir del país. Es una amenaza directa de muerte, hemos estudiado eso y pues lo más sano es que salga de la ciudad para protegerme mientras se sabe con certeza qué es lo que está pasando y quiénes son. Los votos a favor del gobierno y en contra de la rectoría de Peña suman 5 contra los 3 que apoyan la designación del rector. La Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate el proyecto de ley estatutaria que consagra la educación como un derecho fundamental. Senadores de la oposición votaron a favor. En un hecho inédito, la Comisión Primera del Senado votó por unanimidad una ley del gobierno del presidente Gustavo Petro, la estatutaria de educación, proyecto que, entre otras cosas, contiene mayor cobertura, 500.000 nuevos cupos universitarios, mantiene la gratuidad, la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, entre otros principios. Fue tal el consenso que hasta senadores del Centro Democrático y Cambio Radical destacaron la labor, para buscarlo, de la ministra Aurora Vergara. Tranquila, una ministra que muestra mucho conocimiento y mucha estatura moral, muy diferente a otros ministros que vienen aquí a pelear. Creo que hay que hacerle un reconocimiento hoy a los ponentes, a la ministra de Educación y en general a que la sociedad vea que es posible llegar a acuerdos cuando no se quiere estigmatizar a quien piensa distinto. Este es un mensaje para el presidente Petro. Al proyecto le falta último debate en la plenaria del Senado de la República. La nueva directora de la cárcel La Modelo de Bogotá, Nancy Pérez, recibió una amenaza de muerte. Esto se produce solo 19 días después de su posesión. La nueva directora encargada de la cárcel La Modelo en Bogotá recibió amenazas de muerte por parte de privados de la libertad. Esto a menos de un mes de estar en su nuevo cargo. Este es el panfleto que recibió. Un cordial saludo, señora directora, con el debido respeto que usted se merece. Le doy 72 horas para que me saque a estas 2 personas del patio 4A. Son pasilleros del pasillo 8, Viloria y Tolima. Si en 72 horas estas personas están, no creo que usted y sus guardianes quieran que les pase lo que le pasó al director, por no sacar a estas 2 personas. Todavía allí en esa cárcel hago objetivo militar a usted y a la guardia. Luego de recibir la amenaza, la policía de Bogotá confirmó la captura del sujeto que estaría repartiendo los panfletos. La policía ha dispuesto de un componente de las más altas capacidades para investigar a quienes están detrás de este hecho que afecta la tranquilidad de los funcionarios del centro penitenciario. El general José Gualdrón ya está enterado de la situación. Sin embargo, la nueva directora de la cárcel La Modelo sigue sin protección ni escoltas, pues en la Unidad Nacional de Protección afirman que no hay presupuesto para esto. El ex subdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, reconoció que hizo parte de una estructura criminal de la que, según él, recibieron dineros los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. Sin embargo, guardó silencio ante la Corte Suprema.
El ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo cumplió la cita que le hizo la Corte Suprema de Justicia en el marco de las investigaciones preliminares a los presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. A su llegada habló de una estructura criminal y señaló a los congresistas de recibir dineros del entramado de corrupción. Hice parte de una estructura criminal en la cual yo fui testigo directo de los dineros que le entregamos a algunos congresistas en el país. Yo, directamente, al doctor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Acuérdese, doctor Andrés, cuando se lo entregué directamente en su apartamento, en el calle 62 de Montería, y al doctor Iván Name a través de la mensajera. Lo que se supo de esta diligencia es que Sneider Pinilla guardó silencio ante las preguntas que le hicieron los magistrados de la Corte Suprema. También se conoció este documento que corrobora que Sneider Pinilla está tramitando el principio de oportunidad en la Fiscalía General de la Nación. Estamos inmersos en un proceso, un principio de oportunidad. La diligencia se aplazó para el día 5 de julio a las 9 de la mañana. Entre tanto, el exdirector Olmedo López se rindió interrogatorio en la Fiscalía y entregó 200 folios de pruebas. La diligencia continuará mañana. El jefe de la delegación por parte del gobierno para negociar con la llamada Segunda Marquetalia, Armando Noboa, reveló que el diálogo con ese grupo que lidera Iván Márquez parte de darle reconocimiento como agrupación rebelde de carácter político. La negociación no partirá de cero, tendrá como base el acuerdo logrado con la entonces guerrilla de las FARC en 2016. Ante la polémica que ha generado el punto 2 del acuerdo, que habla de una movilización social para avanzar en un acuerdo político nacional, respondió a los contradictores que prendieron las alarmas. Para el gobierno no es conveniente, para la delegación del gobierno en esta mesa, no es conveniente mencionar siquiera el tema de una asamblea constituyente, porque eso sería que darle inicio a este proceso de conversaciones adoptando una posición frente a la cual hay muchas resistencias de sectores importantes del país. Entonces, el documento no habla de asamblea constituyente, habla de un gran acuerdo político y social del cual ha hablado el presidente Santos, han hablado los medios de comunicación, han hablado distintos sectores del Congreso y los instrumentos para materializar esa idea son de diferente calado y alcance y están mencionados en la Constitución. El proceso no arrancará de cero. Esta negociación no puede partir de cero. Hubo un acuerdo en el año 2016 que produjo unas nuevas realidades políticas e institucionales en el país. Iván Márquez y sus compañeros fueron firmantes de ese acuerdo y la controversia en relación con el mismo no está relacionada con su contenido, sino con las deficiencias en el cumplimiento del mismo. Los diálogos con la Segunda Marquetalia se realizarán en Caracas del 24 al 29 de junio. El exfiscal Eduardo Montealegre aseguró que el Acuerdo de La Habana permite convocar una constituyente. Indicó que a través de ese mecanismo podría haber una reelección presidencial. El exfiscal y exmagistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, aseguró que una Asamblea Nacional Constituyente sería una forma de cumplir con lo pactado en los acuerdos de paz de La Habana y que en el anterior gobierno hubo incumplimientos a cumplir ese pacto. Claramente se dice que el Estado colombiano está obligado a convocar un acuerdo nacional. Puede equivaler a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Montealegre aseguró que a través de ese mecanismo puede haber reelección o extender el periodo presidencial. La constituyente tendría todas las facultades para establecer la reelección inmediata del presidente de la República. También podría la constituyente, dentro de una de las posibilidades, ampliar el periodo presidencial. Sin embargo, el exfiscal aclaró que la propuesta debe tener control de constitucionalidad por parte de la Corte y que si es avalada será el pueblo quien vote si se realiza o no. Y cuestionó los recientes pronunciamientos del presidente Juan Manuel Santos. Es un llamamiento a la desobediencia de los militares, a no acatar, a que los militares no acaten el Estado de Derecho. El exfiscal también dijo que es necesario cambiar la Constitución, que según él
decir, ya no tiene la suficiente capacidad de rendimiento para resolver los problemas del país. Y frente a la tesis del exfiscal Eduardo Montealegre, el expresidente Iván Duque aseguró hoy que al jefe de Estado, Gustavo Petro, lo único que le interesa es reelegirse, así tenga que acudir a mecanismos hechizos para lograrlo. Para el expresidente Iván Duque, la reelección es el único afán que tiene el presidente Gustavo Petro en este momento cuando habla de poder constituyente y convocar una asamblea sin la reglamentación que tiene la Constitución del 91. Están tratando de buscar un mecanismo hechizo, un decreto, alguna figura de esa naturaleza, pero para que esa figura pudiera tener algún asidero, está la intención vedada del gobierno de quedarse con el control de la Corte Constitucional. Llama a hacer atención en el sentido de que con una mayoría que podría consolidar el presidente Gustavo Petro en la Corte Constitucional, esta autorizar algún mecanismo extralegal, extraconstitucional para habilitar su reelección. Esa es la intención, ese es el plan y por eso hay que evitarlo. Y esa responsabilidad recae en las Cortes, en la Corte Suprema y el Consejo de Estado, que tienen que mantener esa pauta que han tenido de elegir personas que sean no solamente intérpretes claros y fehacientes de la Constitución, sino que sean personas que no vayan a ser ni sometidas ni cooptadas por el gobierno. Hace referencia el expresidente a 4 magistrados de la Corte Constitucional que terminan periodo en 2025. Al reemplazo de Cristina Pardo lo nomina el presidente de la República. De los magistrados Diana Fajardo y José Fernando Reyes, la Corte Suprema de Justicia. Y de Antonio José Lizarazo, el Consejo de Estado. Noraver Noche te desea buenas noches. Duerme sin los síntomas de la gripa. Duerme bien. Noraver, potente alivio. El presidente Gustavo Petro criticó lo que llamó el monopolio de datos por parte de la compañía Thomas Breck. El registrador Hernán Penagos respondió a las afirmaciones del jefe de Estado. A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro aseguró: Thomas Breck, empresa privada, no puede monopolizar los datos de los colombianos y al mismo tiempo escrutar elecciones. Eso es un peligro inmenso para la democracia. El software de escrutinio de la registraduría debe cambiar como lo ordenó el Consejo de Estado. Frente a lo dicho por el presidente, el registrador nacional respondió: Los datos de los colombianos los administra hace ya varias décadas una empresa francesa que se llama Idemia. Esos datos son de la registraduría y son administrados tecnológicamente por los franceses. Insisto, una empresa Idemia que hace décadas lo hace. Aclaró que dicha compañía no maneja los datos de los colombianos y aseguró que cuando sea el momento apropiado, la registraduría llevará a cabo los procesos de selección que sean pertinentes para escoger a los proveedores. Llevar a cabo los procesos de convocatoria que sean pertinentes y recibir, digamos, las propuestas. Insisto, tendrán que ser propuestas de proveedores muy competentes y que tengan experiencia en actividades electorales, tanto nacionales como internacionales. Las declaraciones se dieron en medio de la convención bancaria que se desarrolla en Cartagena. El Consejo Nacional Electoral se declaró competente para continuar con la investigación por la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro. Este miércoles la sala plena del Consejo Nacional Electoral se reunió para debatir sobre varias solicitudes que se han hecho en el marco de las investigaciones a la campaña de Gustavo Petro, entre ellas las que pedían apartar a magistrados de la investigación. El órgano electoral determinó que no retirará del caso a los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, investigadores del proceso, así como a las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez, señaladas de ser cercanas al primer mandatario. Así las cosas, todos los magistrados podrán votar la ponencia que pide abrir un proceso formal a la campaña presidencial. De otra parte, los magistrados también debatieron ante la petición del Congreso de remitir todo el expediente a la comisión de acusación, a lo cual el CNE señaló que mantiene su competencia para continuar el proceso. No obstante, le pidió al Consejo de Estado que emita un concepto sobre qué entidad debe adelantar la investigación a la campaña presidencial. En otras noticias, las lluvias no dan tregua en Antioquia. En Santa Rosa de Osos se declaró la calamidad pública por las inundaciones que afectan a más de 10 veredas.
Calles convertidas en ríos, parqueaderos inundados, cultivos destruidos, 18 casas con afectaciones y 15 veredas incomunicadas por deslizamientos es el balance de un intenso aguacero en Santa Rosa de Osos, Antioquia. Cayeron, según algunos prácticos de Santa Rosa, 5 litros de agua por metro cuadrado. Tuvimos unos 35 talud que se vinieron a las vías principales. En las carreteras tenemos 4 carreteras taponadas. El mandatario declaró calamidad pública y dijo que la atención a las decenas de damnificados no da espera. Se declara hoy la calamidad pública para poder hacer los contratos y mejorar por lo menos las viviendas que fueron deterioradas. Según las estadísticas, la temporada de lluvias ya deja en Antioquia cerca de 7.700 damnificados y 7 personas fallecidas. En el Meta también hay emergencia por el desbordamiento de los ríos Guaitiquía y Guayuriba. La ola invernal ya afecta a los municipios de Villavicencio, Puerto López, Cabullaro, El Dorado, El Castillo y Lejanías en el Meta. En Villavicencio 5 veredas fueron inundadas por el desbordamiento de los ríos Guaitiquía y Guayuriba. En la ciudad de Villavicencio, por las fuertes lluvias que se están presentando, tuvimos el desbordamiento del río Guaitiquía y Guayuriba, afectando más de 5 veredas, total de 300 familias damnificadas que se le introdujo el agua al interior de sus viviendas. El cauce del río Guaitiquía amenaza con destruir varias viviendas. El río está pasando por los predios, por el patio de estas propiedades y está afectando entre 25 y 30 viviendas. Ya está pasando, ya se metió a las casas, ya se ha llevado 2 o 3 viviendas y entre estas 25 y 30 pronto se las va a llevar como el gobierno sigue. En el municipio de Cabullaro, la vereda Guayabal de Upía resultó inundada afectando a más de 150 familias. Salud Bolívar pidió el retiro voluntario del sistema de salud. A través de un comunicado, Salud Bolívar, perteneciente al Grupo Bolívar, se unió a Compensar y Suramericana en su solicitud al Gobierno Nacional de un retiro voluntario como empresa prestadora de salud EPS. La decisión, que se venía evaluando hace 4 meses, se da por la falta de garantías en la prestación del servicio debido a los problemas financieros y a la incertidumbre en las reglas de juego por parte de las autoridades competentes. La entidad señaló a Noticentro 1 CMI que pese a no tener problemas económicos, la situación actual hace previsible que se pueda comprometer la viabilidad financiera y la sostenibilidad de la compañía. Debido a esto, se consideró necesario anticiparse a la materialización de estos riesgos y así evitar que se afecte la garantía en la prestación de los servicios. Esta prestadora de servicio tiene a cargo más de 3.500 afiliados en la capital del país, los cuales quedarán al margen de las decisiones del gobierno nacional. Hay conmoción en Ocaña, norte de Santander, por el asesinato del sacerdote Ramón Arturo Montes Peinado, de 45 años, un reconocido líder social de la región. En Ocaña siguen llorando al padre Ramón, quien lideraba procesos humanitarios y de construcción de paz en Ocaña, norte de Santander. Los hechos ocurrieron al interior de un parqueadero en Jesús Cautivo, donde le propinaron 2 heridas con arma blanca al sacerdote cuando iban a robarle el automotor. Al parecer, él se interpuso para querer evitar el robo y fue arrollado por parte de los delincuentes, quienes emprendieron la huida hacia las afueras de la ciudad de Ocaña. Tras el crimen del religioso, la policía inició un plan candado para capturar a los responsables. Uno de los posibles homicidas fue capturado 2 horas después, mientras huía por una zona montañosa. En las horas de la noche fue detenido otro hombre que estaría implicado en el crimen del religioso. Según Indepaz, ya son 74 líderes sociales asesinados en 2024. El Congreso aprobó en último debate un proyecto de ley que garantiza el pago de la mesada 14 a los integrantes activos y veteranos de la fuerza pública. Solo restan trámites para que la mesada 14 para veteranos y militares se convierta en ley de la República, luego de su aprobación en la Cámara de Representantes. Hoy es un día muy especial para 244.000 familias que dependen de estos ingresos de su mesada 14. Recordarles que esto suma casi $1 billón del presupuesto del sector de la seguridad y defensa nacional. El proyecto no estuvo exento de polémicas ante las peticiones que solicitaron incluir a civiles que trabajan en la fuerza pública sin ser uniformados del beneficio. No hay otra palabra diferente. Hacer miserable un gobierno que no quiere
darle la mesada 14 a los miembros de la fuerza pública no uniformados. Yo le voy a decir, miserables fueron los que le quitaron la mesada 14 a los millones de colombianos, a los maestros, a los trabajadores. El presidente Petro destacó que se aprobara el proyecto de ley. Prueba el menú de los Cheftainials Delichix, rodajas de jamón de pollo Delichix y trocitos de pollo Delichix para compartir. Delichix lo empieza, tú lo terminas. Las autoridades en Neiva investigan un atentado registrado contra un concesionario de motos. Al parecer, el hecho corresponde a una extorsión. Vuelven los atentados explosivos con fines extorsivos a empresarios y comerciantes en Neiva. En las últimas horas, 2 sujetos en moto lanzaron una granada contra una concesionaria de motos en el centro de la ciudad. Es una empresaria que precisamente había sido citada el pasado 30 de mayo con fines extorsivos, se rehusó a ir y como consecuencia de mecanismo de presión la intimidan con un artefacto explosivo en su establecimiento de comercio. Según las autoridades, este atentado, que es el 12º ocurrido este año, estaría relacionado al accionar delictivo de las disidencias del Estado Mayor Central en Neiva. Aproximadamente 2 horas y 40 minutos gastan diariamente los usuarios del transporte público en Bogotá. Esto lo reveló la encuesta de movilidad publicada por el distrito. A diario en la capital del país se registran 12.143.325 viajes en diferentes modos. Esto representa un 9% menos que en el año 2019 debido a la gran cantidad de empresas e instituciones educativas que adoptaron modalidades virtuales después de la pandemia. A pie, en transporte público y en bicicleta son las modalidades más utilizadas en Bogotá. 7% de los viajes se realizan en bicicleta, que es equivalente también al porcentaje de los viajes que se realizan en motocicleta, por ejemplo, y el 28% de los viajes se realizan a pie, viajes mayores a 15 minutos. Nuestro plan de desarrollo pues establece esta hoja para proveer más kilómetros de, en este caso, de troncales, mejorar la calidad del transporte público, mejorar la conectividad. El 35% de las personas en la capital utiliza transporte público, es decir, 4.211.486 personas al día, y en promedio gastan 79 minutos por trayecto, lo que significa que yendo y volviendo a su casa son 2 horas y 38 minutos dentro de un Transmilenio, SITP o bus intermunicipal. En carro se gastan en promedio 51 minutos por viaje y en moto el promedio es de 50 minutos. El reto de la administración distrital es mejorar los tiempos y la seguridad del transporte público para que las personas opten por ese método de viaje. Un juez resolverá la consulta elevada por el Ministerio del Interior sobre los requisitos para ser procurador. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no se puso de acuerdo sobre los requisitos válidos para elegir al próximo Procurador General en reemplazo de Margarita Cabello. Hubo un empate técnico sobre la ponencia que presentó la magistrada María del Pilar Bahamón y la sala no determinó si se puede convalidar títulos profesionales por 15 años de experiencia en la rama judicial. Ante ese escenario, la decisión quedará en manos del conjuez William Zambrano, ex magistrado del Consejo de Estado. Y hay expectativa por este concepto porque dicen que podría beneficiar la aspiración del excontralor Felipe Córdoba para llegar a la Procuraduría. La Procuraduría le solicitó al Ministerio del Trabajo que la reforma pensional comience a regir a partir del 2026. Dice que hay problemas técnicos y operativos. En carta enviada a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la Procuraduría General en cabeza de Margarita Cabello Blanco advirtió que el proyecto de reforma pensional debe revisarse o su implementación no sería viable por cuanto, según la Procuraduría, hay falta de reglamentación de al menos 45 temas estructurales del sistema que podrían violar los derechos de los afiliados. Según la Procuraduría, Colpensiones no tiene capacidad técnica, administrativa y operativa para el traslado de cerca de 19 millones de personas de cara al 1 de julio del 2025, fecha en la cual está planeada iniciar las operaciones. Dice la Procuraduría que Colpensiones no está preparada teniendo en cuenta los requerimientos tecnológicos y la ausencia de presupuestos. Por eso sugiere que se considere su implementación de forma gradual a partir del 2026. Los gremios de la producción advierten que la reforma pensional afectará las finanzas del país en el mediano y largo plazo.
Para los gremios de la producción, la situación fiscal del país debe replantear la propuesta del gobierno sobre la reforma pensional. La ANDI señala que la iniciativa afecta al mercado de capitales, el cual otorga financiamiento al Estado. Además, la reforma, que debe buscar reducir el hueco pensional, por lo contrario, lo incrementa. El mercado de capitales depende en muy buena parte de los recursos que hoy en día se mueven a través de los recursos de lo que hoy en día son las cotizaciones de pensiones. Al perder nosotros, al perder Colombia la capacidad de alimentar el mercado con esos recursos, que es una gran parte del ahorro nacional, vamos a tener sin duda un problema financiero importante. Asimismo, no se está dando garantías para incrementar la base laboral, que en última sostiene las pensiones en el futuro. Si no incorporamos más personas jóvenes a la base productiva para que ellos aporten y sean cotizantes de las pensiones, pues obviamente el futuro está en juego. El pronunciamiento fue hecho durante el Congreso de FENAVI realizado en Bogotá. El Ministerio de Hacienda reportó que la ejecución presupuestal alcanzó el 29,9% al cierre de mayo. Según el informe de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda presentado de manera virtual, la ejecución del presupuesto al mes de mayo está en niveles promedio de los últimos 5 gobiernos. Se evidencian que los compromisos han alcanzado un 41% del total de los 503 billones de pesos aprobados por el Congreso para su ejecución. El funcionario destaca la ejecución de la inversión en sectores sociales. Se destaca el sector educación con un 38,7%, minas y energía con un 34,6%, explicado fundamentalmente por la entrega de subsidios de energía y gas, ciencia y tecnología, que entra a este top con un 26,1% de ejecución presupuestal, salud con un 25,2% e igualdad con un 24,8%. Sobre el presupuesto se mantendrá un control político desde el Congreso de la República. La Contraloría General encontró irregularidades por 339 mil millones de pesos en proyectos financiados con dineros para la paz. La Contraloría General informó que en los últimos 20 meses ha auditado un total de 242 proyectos financiados con recursos para la paz del Sistema General de Regalías por un valor de 2,8 billones de pesos y como resultado se establecieron hallazgos fiscales por más de 339 mil millones. Según el Contralor encargado, Carlos Zuluaga, esos hallazgos son por obras que no han sido terminadas, hay mala calidad en las obras o los proyectos no cumplen con sus objetivos. Según el informe de la Contraloría, la región Caribe encabeza el número de hallazgos fiscales. Allá se auditaron 65 proyectos financiados con recursos para la paz por 939 mil millones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, reveló que Colombia fue en abril el segundo país con mayor inflación entre los de ese grupo. La inflación en el conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se mantuvo globalmente estable en abril. La OCDE, que publicó este miércoles los datos mensuales de su inflación, señaló que durante este mes esta descendió en 24 de sus 38 miembros, mientras que aumentó en el tercio restante. Colombia fue una vez más en abril el segundo país con la inflación más alta de esta organización, pese a que disminuyó en 2 décimas en un mes al 7,2%, solo superada por Turquía, que sigue en tasas muy elevadas. Las caídas de la inflación más pronunciadas en abril en términos relativos fueron la de Estonia de 9 décimas al 2,8%, Reino Unido de 8 décimas al 3% y de Islandia de 8 décimas al 6%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,17% a 1.406 puntos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 5,56% a 95 pesos. La acción de Nutresa fue la que más bajó, con una pérdida de 6,75% a 52.200 pesos. La acción de la inmobiliaria API fue la que más se negoció, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,1% a 79.000 pesos.
El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.927 pesos con 91 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.720 pesos y la venden entre 1.830 pesos. Un euro cuesta 4.272 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 31 centavos. El azúcar se transó en 19,16 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $74 con 40 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $78 con 65 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.350 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.